hermanos, el Señor les bendiga grande y abundantemente. Mi nombre es Norman Munevar, laico comprometido, y nuestra comunidad Fuente de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Todos los días de lunes a sábado nos encontramos para hacer la lectura de la palabra de Dios, la liturgia que nos propone nuestra Iglesia Católica. Hoy vamos a meditar en la palabra de Dios correspondiente al sábado 7 de septiembre del 2024. Nos acompañan los hermanitos del grupo de oración de Bosa Piamonte. Le vamos a pedir a Papá Dios que nos ilumine, que nos guíe, porque siempre cuando compartimos o cuando vamos a leer la palabra de Dios, cuando uno se acerca a la palabra de Dios, debe acercarse con una actitud espiritual. Tal vez los que estamos en la sala, en los grupos de oración, lo entendemos, pero podrá haber hermanitos que a quienes les llega este video y se habrán acercado a la palabra de Dios más con una actitud intelectual o algo parecido. Cuando la Biblia se abre sin haber estado en oración, sin haber pedido la gracia de Dios, pues va a ser muy difícil entenderla. Siempre le pedimos al Señor que nos dé su gracia, que nos ayude a acercarnos a ella en oración. ¿Qué es orar? Orar es dialogar con Dios. Diálogo significa cuando dos personas hablan. Monólogo es cuando uno solo habla, pero diálogo es cuando dos hablamos. Y en la oración nosotros le hablamos a Él y en la palabra de Dios Él nos habla a nosotros. Para escuchar a Dios necesitamos estar en oración. Muy buenos días, Andreita. El Señor la bendiga. La invito y los invito para que comencemos en oración. Muy buenos días a todos y bienvenidos nuevamente un día más para compartir la palabra que la iglesia nos propone. Entonces empezamos en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Padre Dios, muy buenos días. Te damos las gracias, mi Dios y mi Señor, por tenernos este día nuevamente compartiendo con todos ustedes los que están reunidos y también los que más adelante nos van a ver. Mi Dios y mi Señor, Dios Todopoderoso, en este santo día te lo entregamos, te damos todo el honor y la gloria para ti, mi Señor. Te agradecemos por despertarnos, por tenernos un día más aquí contigo, mi Señor. Invocamos tu Santo Espíritu para que sea Él quien nos conduzca, quien nos dé el discernimiento para poder interpretar, em, para poder visualizar todo lo que tú nos quieres contar a través de estas lecturas y todo lo que también nos quieres enseñar y dejarnos en nuestro corazón como esa enseñanza para siempre tenerla en cuenta y también llevarla a cada uno de quienes la necesiten. Mi Señor y mi Dios, te agradecemos. Nuevamente te reconocemos como ese Dios grande y poderoso, como el que es el dueño de todo. Y bueno, mi Señor, estamos en tus manos, entregamos esta sala, entregamos todo lo que tenemos y lo que somos, mi Señor. Para ti la honra, el honor y la gloria por siempre. Amén. Bueno, mis hermanitos, adelante. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, aprended de Apolo y de mí a jugar limpio y no os engriáis el uno contra el otro. A ver, ¿quién te hace tan importante? ¿Tienes algo que no hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿a qué tanto orgullo como si nadie te lo hubiera dado? Ya tenéis todo lo que ansiabais, ya sois ricos, habéis conseguido un reino sin nosotros. ¿Qué más yo? Así reinaríamos juntos. Por lo que veo, a nosotros los apóstoles, Dios nos coloca los últimos, como condenados a muerte, dados en espectáculo público para ángeles y hombres. Nosotros, unos locos por Cristo, vosotros sensatos en Cristo.
nosotros débiles, vosotros fuertes, vosotros célebres, nosotros despreciados. Hasta ahora pasamos hambre y sed y falta de ropa. Vimos bofetadas, no tenemos domicilio, nos agotamos trabajando con nuestras propias manos, nos insultan y les deseamos bendiciones, nos persiguen y aguantamos, nos calumnian y respondemos con buenos modos, nos tratan como a la basura del mundo, el desecho de la humanidad, y así hasta el día de hoy. No os escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros, porque os quiero como a hijos. Ahora que estáis en Cristo, tendréis 1000 tutores, pero padres no tenéis muchos. Por medio del Evangelio soy yo quien os ha engendrado para Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cerca está el Señor de los que lo invocan. Cerca está el Señor de los que lo invocan. El Señor es justo en todos sus caminos, es bondadoso en todas sus acciones. Cerca está el Señor de los que lo invocan sinceramente. Cerca está el Señor de los que lo invocan. Satisface los deseos de los que lo temen, escucha sus gritos y los salva. El Señor guarda a los que lo aman, pero destruye a los malvados. Cerca está el Señor de los que lo invocan. Pronuncia mi boca la alabanza del Señor. Todo viviente bendiga su santo nombre por siempre, jamás. Cerca está los que lo El Señor invocan. de los que lo invocan. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Del Santo Evangelio según San Lucas. Un sábado iba Jesús caminando por medio de un sembrado y sus discípulos arrancaban y comían espigas, frotándolas con las manos. Unos fariseos dijeron: ¿por qué hacéis en sábado lo que no está permitido? Respondiendo Jesús les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros sintieron hambre? Entró en la casa de Dios y tomando los panes de la proposición, que solo está permitido comer a los sacerdotes, comió él y dio a los que estaban con él. Y les decía: el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, nos tomamos un minutico para meditar y discernir lo que hemos leído para ver qué nos regala el Señor mediante esta meditación. Bueno, mis queridos hermanos, entonces nuevamente retomamos. ¿Quién quiere comenzar lo que el Señor le ha regalado hoy? Yo, Andreita, buenos días para todos. Buenos días, Dorita, bienvenida, adelante. Amén. Bueno, en la primera lectura
el apóstol Pablo tiene claro que es un apóstol escogido por Dios, aunque no formara parte de los 12 ni de sus discípulos más inmediatos, y para la comunidad apostólica podría verse como un extraño. Entonces, él, ¿qué hace? Como un análisis identificando como las falencias, los problemas que tuvieran ellos de alguna manera, los exalta a ellos y a nosotros, a que no haya división dentro de la iglesia, porque Jesús no está dividido. La sabiduría pues viene es de Dios y por medio de su Santo Espíritu, como se nos ha hablado siempre y en el transcurrir de esta semana, ¿no? La conversión pues debe ser para nosotros todos los días. Nos cuestiona que ante los ojos de Dios todos tenemos la misma importancia. El Señor no discrimina para el servicio. Sabemos que Pablo pasó por muchos momentos difíciles, pero pues esas circunstancias nunca lo detuvieron. No, no se puso no se pobrecito, pobrecito yo que quiero servir, pobrecito yo que me tratan mal, en fin. Él tenía claro cuál era su norte y ese es como siento yo la invitación o el llamado de Pablo hoy. En cuanto al Evangelio, aquí pues nos dice que el Señor Jesús estaba caminando por medio de un sembrado. No dice que estaban cegando, no dice que los estaba invitando a trillar el grano para correr a hacer el pan, para por la tarde ya el pan estuviera listo, para cuando salieran de los servicios religiosos o lo que fuera. Él estaba, era caminando con sus apóstoles. Sabemos que el Señor Jesús pues nunca se detenía. Él también, como todo un Dios y vino a hacer lo que tenía que hacer. No, nosotros sabemos que las leyes son necesarias para un orden, ¿no? Si mismo Papito Dios trabajó 6 días y en el séptimo descansó, pues el que es Dios de orden, todo está instituido por él. Las leyes son necesarias. Pienso yo que lo que tenemos es que aprender a hacer uso adecuado de las leyes, de las normas, en ese momento y en este momento. El- lo que hacemos es como entender mal. Cada quien aplica la ley según le conviene. Entonces, si nosotros, o sea, las leyes son necesarias porque si nosotros viviéramos como debiéramos desde un principio, pues no habría leyes, no habría policía, porque no habría infractores. Pero bueno, de todo hay en la viña del Señor. Está a quien le guste incumplir la ley y está quien o cometer el delito o el pecado y está pues el policía que lo tenga que detener. Todo es necesario dentro de los planes de Dios en este equilibrio que el Señor nos colocó aquí para irnos superando, ¿no? Es como siento que la Sagrada Escritura me habló hoy. Amén. Gracias, Dorita. Sí, señora. Adelante, María Nancy. Bienvenida, buenos días. Hola, muy buenos días. Cuando escuchaba yo el Evangelio, lo relacionaba de una manera muy, o sea, lo relacionaba con lo que empezó a hablar Norman en el saludo.
de la actitud espiritual, y así era el Señor. Así como decía Dorita ahorita, que la ley es para el orden y para supuestamente la armonía de la sociedad. El Señor vino y miraba esa ley con actitud espiritual y con actitud de amor, con ese amor tan grande. Esa es la verdadera esencia de la ley, no el autoritarismo, no la psicorrigidez. El Señor era dinámico, no estático, psicorrígido, cuadriculado. El Señor vino no a quitarnos las cargas, pero así alivianarlas, y las aliviana con el amor. El Señor es proactivo, no reactivo, y lo mueve el amor, la necesidad de las personas. Y había una necesidad ahí, y Él permitió que sus discípulos las cubrieran con ese día, independientemente de que sea sábado o no, porque el fondo y todo lo trascendental de la ley es el amor, es el amor. No quiere decir que el Señor va a abolir la ley, pero lo esencial es el amor, la necesidad. Recordemos la justicia, lo que es la justicia para el Señor, darle a cada quien lo que necesita y no caer en una psicorrigidez, recordando que todo lo que venga, calificándolo humanamente bueno o malo, viene de Dios. O sea, lo bueno, bendiciones extraordinarias, y lo menos bueno es para nuestra santificación, purificación, aprendizaje, fortalecimiento, y viene de Dios. Todo finalmente es para darle la gloria a Dios. Lo que viene que nos bendice, o como apóstoles del Señor, como carismas, talentos, no es para ser altivos ni creer que es nuestro, sino recordar que es de Dios y es para el servicio del amor de las personas. Y termino con el Salmo, donde especialmente donde dice que el Señor cuida o a los que ama, a los que lo aman. Y si nosotros lo amamos a Él, si nosotros decimos con nuestra boca que lo amamos y sabemos que Él está cerca de cada uno de nosotros, ¿porque le damos tanto poder al miedo? ¿Porque le damos tanto poder a todo aquello que nos inmoviliza? ¿Porque le damos tanto poder a las actividades y el trabajar por esas falsas seguridades humanas? ¿Porque le damos tanto poder a el miedo en el servicio, en la misión? Si sabemos que lo amamos o decimos que lo amamos y sabemos que está cerca de nosotros y que Él cuida de nosotros y que nos va a respaldar, entonces, ¿por qué le damos tanto poder? Yo misma reflexionaba sobre eso. Mi confianza debe estar en el Señor, no solo de boca, sino también del corazón. Entonces, dar ese primer paso en nombre del Señor. Y si me manda a caminar sobre las aguas, así yo esté aterrorizada en nombre de Él y por la palabra de Él, como nos decía ayer el Evangelio, dar ese paso, porque Él me respalda y en manos de Él estoy. Muchísimas gracias, André. Gracias, Nancita. Adelante, María Ruth, bienvenida. Gracias, Andreita. Bendiciones para todos. Un feliz y bendecido día. Bueno, yo voy también aquí en lo del Evangelio, la última, la última cita ahí donde dice, el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Y me hace recordar esta semana, hace como 3 días más o menos, bueno, como nos decía Norman, que nos cuesta creer que el Señor es que del Señor es toda la tierra y cuanto la llena. Nos cuesta creer que el Señor sea todo. Nos cuesta creer que el Señor lo puede mover todo y actuar en todo. Y pensaba yo en la primera lectura, bueno, antes de la primera lectura, perdón. Pensaba yo cuando nosotros, pensaba también en el Salmo 139, que nos dice que nosotros como mamá sabemos cuando quedamos embarazadas y todo eso, pero no sabemos cómo esa criatura se está formando. Por eso ahí entonces la ciencia, que las ecografías, si el niño viene con malformaciones, pero Papito Dios nos dice en el Salmo que Él está desde que nos creó, desde que esa célula está ahí, ese embrión,
está ahí, Él está mirando cómo crecen nuestros huesos, cómo se forma todo nuestro ser, que si estamos lejos, Él nos mira, que estamos cerca también, que si es que antes de que hablemos, Él ya sabe qué vamos a decir, todo lo que nos está diciendo en este salmo. Lo otro, nosotros nos cuesta creer en las promesas del Señor, o sea, Él nos habla. Yo recuerdo este capítulo 60 de Isaías, donde nos habla tantas cosas maravillosas, y nosotros, como lo dice el profeta Oseas, de verdad perecemos nosotros por falta de conocimiento de la palabra del Señor. En toda la palabra del Señor, Él nos está diciendo: toda la tierra me pertenece, mira los cielos más altos y la tierra y todo lo que hay en ella me pertenecen, le pertenecen al Señor tu Dios, todo lo que hay debajo del cielo es mío. La tierra es del Señor y todo lo que hay en ella, el mundo, sus habitantes, todo le pertenece. ¿Cuánto nos cuesta creer, como lo decía Normita? Y nosotros, me pongo a ver cómo nacemos. Nacemos desnudos, indefensos. ¿Cómo nos morimos? Morimos también y no nos llevamos absolutamente nada de lo que tenemos. Y esta semana nos ha estado hablando el Señor de que somos administradores, servidores de Cristo. Y nosotros, ¿cuántas veces, o yo, María Ruth, cuántas veces queremos creer que si consigo dinero, eso es mío? Nos aferramos a las cosas del mundo. Nos dice la primera lectura y nos hace 3 preguntas. Las preguntas para humillar al orgulloso, no, en el Evangelio, para humillar al orgulloso, si no hay diferencia entre nosotros es porque el Señor lo hace todo en nosotros, porque que todo lo que hayamos recibido, todo lo tenemos, porque todo es del Señor. Lo decía Nancy, espiritualmente los dones que hemos recibido, los carismas, la conversión, bien lo decía Dorita, todo ha sido llamado de Dios, todo lo hemos recibido y lo hemos logrado. No, a veces pensamos que es por nuestra cuenta y nada es nuestro logro, todo es gracia, la salvación, todo es regalo de Dios. Entonces, eso me hace pensar en verdad que nosotros debemos como aterrizar, yo debo aterrizarme de verdad, aterrizarme y pensar que todo lo que tenemos es del Señor y deberíamos de vivir de acuerdo a ese pensamiento y a esa verdad. Yo creo que lo único que tenemos que vivir es con gratitud de todo lo que hemos recibido, darle gracias. Yo creo que vivir esa humildad, reconociéndonos tan pequeños, sin nada. Termino con esta frase que me encontré ayer, me parece muy bonita, y dice: sin nuestro Dios seríamos cadáveres en bancarrota, porque todo lo que tenemos es de Él. Y de verdad, entonces que nuestra humildad nos haga siempre tener presente que el Señor es dueño de todo y que si nosotros somos dueños de Él, nosotros, todo es de Él. Dios les bendiga. Un gran abrazo. Gracias, María Ruth. Adelante, María Villamil. Bienvenida. Bueno, Buenos para días. todos y un bendecido día para hoy. Claro, sí. Como decía Ruquita, yo voy a empezar que dice en el Evangelio: el Hijo de Dios es el Señor del sábado y Él es dueño de todo. Como decía Ruquita, no somos, prácticamente nosotros somos Él es nuestro Padre, que Él en las leyes y todo muchas veces, que en esa época era el sábado era el día del Señor, el sábado era que no podían hacer X o Y cosas, y pues nosotros tenemos el domingo, pero el domingo no es para, pues sí, rico salir también, compartir con la familia, pero también es el día de ir a buscar al Señor en la iglesia, a comer el cuerpo y la sangre de Él, que lo tenemos, gracias a Dios, que es la única iglesia, la católica, como decía el padre el domingo pasado, tenemos el cuerpo y la sangre de Cristo, que no hay cual otra iglesia, no hay. Pues ellos hacen imitaciones, pero no es lo mismo. Ya sabemos que es
que ellos son los que pues vienen desde los apóstoles, pero que tenemos que no ser que sea el domingo para, o sea, uno, el domingo es para el Señor, pero no el hombre para el domingo, sino que seamos dueños de nuestras vidas y asimismo compartamos primero con el Señor, que el Señor es el que nos puso acá, el Señor es el que sabe dónde, qué camino estamos haciendo, qué es lo que hacemos, que muchas veces diga así, digamos, no, el Señor no me ve o el Señor no sabe, no, el Señor sabe todo y qué hacemos, qué tenemos en nuestros corazones y quién es nuestro primer lugar. ¿A qué ponemos en primer lugar? Y no ser el domingo de decir, ay, vamos primero a la misa y salimos de eso, como muchas personas, ay, no vamos temprano para salir. No, eso no es como una carga, no, que no lo tomemos como que sea una obligación, sino es sentir el amor, sentir ese amor y estar abrazados al Señor. El Señor nos abraza y anoche, como en la enseñanza Norma nos preguntaba, que cómo sentíamos al Señor, que si nosotros lo sentíamos, y sí, todos lo sentimos de alguna u otra forma, si nosotros oramos y todo, y Él siempre va a estar ahí. Él no nos deja solos y siempre, pero entonces si nosotros hacemos que vamos a hacer las cosas del Señor por obligación, pues eso sería como que, uy, como que es la piedra que uno pone un zapato y si tiene una piedra dentro, pues le va a lastimar, pero no, eso no debe ser así. Debe ser sentir que Él es el dueño, es el camino, la verdad, la vida, es nuestra verdad, nuestra vida, es mejor dicho, nuestro tesoro y es lo más importante, que no, y Él nos está diciendo ahí, como le dijo a los apóstoles, ellos comían el trigo por ser sábado y que no podían hacerlo, pero Él en lo primer lugar es el amor para todos los seres humanos, para el hermano, para el quien sea, todos. Entonces, lo primordial es el amor y que tengamos ese amor de verdad, sincero de corazón con el Señor. Amén. Gracias, Andreita. Gracias, Rosita. Es que está como María Millán. Bueno, había levantado la mano Opo. Sí, soy yo, Amparito. Bueno, Andreita, adelante, buenos días, muy Amparito. buenos días para todos. Buenos días. Pienso que la palabra del Señor hoy nos está hablando que realmente nosotros lo que debemos es seguir a Jesús. Nosotros vinimos, Él nos enseñó a amar, Él vino a darnos una enseñanza tan importante que es su propia vida, su testimonio, nos enseñó a amar y con ese amor nosotros debemos seguirlo a Él. Pienso que nosotros vinimos para seguirlo a Él, no al sábado, y a servir a nuestros hermanos, no importa el día que sea, si sea sábado o sea lunes, es para el servicio. El Señor nunca dejó de servir, de sanar, liberar a nadie es porque fuera sábado o fuera lunes. Entonces, ese para mí es el ejemplo que vinimos fue para amar al Señor, seguirlo a Él y servir a nuestros hermanos. Amén. Gracias, Amparito. Dios te bendiga. ¿Quién más quiere participar? Yo, Celina. ¿Quién? Celia. Adelante. Bienvenida. sí, buenos días, Dios les bendiga. Buenos días. Bienvenida. Mi Padre Celestial hoy me dice que cuando lo reconocemos quién es Dios, que así nos sentimos llenos de Él también, que su palabra también es nuestro alimento, que siempre debemos ser fieles a Él, que cuando uno está con Él, nada nos hará falta. Y es verdad porque, por ejemplo, ayer estaba que no me podía ni parar de un dolor de cabeza. Y entre mis oraciones le decía al Señor, tú sabes cómo estoy, eres el único que me conoces y sabes cómo estoy por dentro y por fuera. Y para mañana yo sé que tú me vas a restaurar porque mañana tengo que ir al grupo de oración también y quiero hacer mis cosas como tú lo quieres.
Entonces, confío en ti, Señor, en que tú me vas a sanar. Y así fue. Hoy me levanté súper. Entonces, qué bonito de verdad cuando todos lo dejamos a Él y Él hace la obra. Amén. Gracias, Graciela. Dios te bendiga. Bueno, mis hermanos, entonces les voy a compartir lo que el Señor hoy me dice. En la primera lectura me habla de, pues para mí me reconoce como el trabajo de los apóstoles que ellos hicieron pues cuando estuvieron con Jesús, que digamos, ellos aprendieron, fueron como cada uno de nosotros, hombres de carne y hueso, pecadores, y que a partir de todo esto, todo este pasar del tiempo, ellos adquirieron pues todos sus dones, todos sus carismas. em, Adquirieron mucha sabiduría pues por medio del Espíritu Santo y de la labor que Jesús a cada uno le encomendó. Entonces, pues acá dice que ellos, o sea, que ellos fueron los últimos y que pues fueron despreciados, fueron, fueron, em, tuvieron hambre, tuvieron falta de ropa, la gente los maltrató, no tuvieron un hogar, porque pues sí, ellos decidieron que elegían esa vida de seguir a Cristo. Entonces, es un ejemplo para hoy nosotros también que lo elegimos a Él, que no tenemos que estar prendidos a lo del mundo, y más que todo a nuestras familias, que tenemos que ser desprendidos y darlo todo por el todo, ¿no? Como decía alguna de mis hermanitas, no tener ese miedo, no tener esa, como esa falta de fe, que a pesar de que Él nos regala todos los carismas, que siempre nosotros debemos trabajar por ellos y debemos reconocerlos como un premio que Él nos da y que lo debemos de mantener limpio, no, que son esos sufrimientos por los cuales pasamos y que sí, que a pesar de todo lo que pasamos, el Señor nos tiene con una gran bendición y nos tiene con una misión también. Em, que siempre también me llamó la atención esta pregunta: ¿y qué tienes que Dios no te haya dado? ¿Y qué tienes que Dios no te haya dado? Hagámonos esa pregunta. ¿Qué nosotros hemos tenido sin que Él no nos lo haya regalado? Todo, o sea, como Riquita lo dijo, todo es de Él, pero siempre tenemos que reconocerlo de que así por más que nosotros, digamos, tengamos un carisma que lo sabemos que sí, que por medio de él hacemos, imponemos manos, un ejemplo, y hay un milagro, que eso no nos lo vemos, digamos, de vanagloriar para nosotros, sino para el Señor. No tener miedo de pronto por orar por una persona y que de pronto que el espíritu se me va a pasar o que algo así, esas cosas que a veces se escuchan por falta de conocimiento. Entonces, que esos dones que el Señor nos da son limpios y son de forma sincera y de forma leal. Y así mismo como Él nos lo regala, también quiere que nosotros lo hagamos de la misma forma, con sinceridad, con respeto, con esa manera de colocarlos al servicio, con mucho respeto, em, con, con mucha sinceridad y mucha lealtad. Em, También dice que Él cumple los deseos de los que lo invocan en el Salmo. Él cumple los deseos de los que lo honran y lo invocan. Entonces yo escribía que pues que era honrar, porque pues
¿qué más tenía esa palabra? Entonces, igual dice que es también homenajear, es reconocer, es distinguir, enaltecer, ensalzar y venerar. Todas esas cosas es lo que Él desea que nosotros hagamos con Él. Y si lo hacemos con Él, también lo tenemos que hacer con nuestro hermano, con nuestros padres, con nuestro amigo, con nuestro servicio. Tiene que tener todas esas partes de sinónimos del respeto, ¿sí? También cuando nos pide, cuando pides ayuda a los, a los que oyen y salvan, el Señor protege a los que lo aman. Pero también me llamó la atención que dice que destruye a los malvados. O sea, destruye a los malvados. Entonces, él también no quiere el mal para las personas que de pronto se vanaglorían porque dicen tener inteligencia, digamos, como las personas que estudian y que son ateas, que no creen de todo lo que el Señor les pone en su conocimiento, que les da mucha inteligencia y pueden inventar cosas, pueden descubrir cosas científicamente y ellos dicen que no, que todo se creó por esas cosas del desarrollo de la ciencia y del hombre y bueno, todas esas cosas. Entonces, que no creen que fue Dios el que les dio ese ser donde están, esa inteligencia. Entonces se vanaglorían de sí mismos, o sea, dicen yo existo porque yo aprendí, porque yo sé, porque la ciencia lo dice, pero no, definitivamente ahí están equivocados y ellos son malvados porque están negando el poder del Señor que han creado en ellos. Y ahí es donde otra vez vuelve la pregunta otra vez a recalcarme, que que dice aquí, eh, ¿y qué tienes que Dios no te haya dado? Otra vez, ¿qué tienes que Dios no te ha dado? Entonces son de esas personitas que se vanaglorían de todo lo que tienen, pero que igual al fin de sus días o en cualquier momento de su historia, de sus vidas, ellos van a ser perversos y son malvados. Y entonces, pues ahí está, Dios los va a destruir, destruye a los malvados. Sí, sí, obviamente, que pues en la oración y el arrepentimiento todo esto tiene su tiempo, ¿no? Pero igual ahí está diciendo. Y bueno, también del Evangelio que me llamó a mí la atención. Me llamó la atención también de lo del sábado, pues ya lo dijo por ahí Martica, que el servicio, eh, eso, que los fariseos bueno, la persona que está, digamos, intrigando por las cosas que uno hacen bien, digamos, cuando hay oración y que muchas veces se ponen esa a criticar, ay, que cómo, por qué invocan, que por qué hacen, que por qué se cayeron, pues así han pasado muchas cosas en las que a mí me he estado en oración y entonces hay el descanso en el espíritu, entonces se alarman y todo y empiezan es a criticar, ay, pero se cayó, ay, no, pero eso se hizo el que se cayó y todas esas cosas. Entonces, cuando falta el conocimiento, pues todo el mundo va a criticar y no va también a creer que ahí actúa el Señor en esos momentos y que pues eso también uno tiene que tener el respeto. También lo otro es que igual sí, a mí también me pasó. Cuando yo no había tenido ese llamado del Señor, pues yo todo lo criticaba y yo no lo creía. Inclusive hasta pasaba ya que me impusieran manos a ver si era verdad que sí, que me caía. Pero entonces no, ahí es eso, que cuando uno todavía no está con ese llamado del Señor, pues uno hace eso, uno lo que hace es criticar lo que hacían los fariseos con los apóstoles cuando ellos comían del trigo el día sábado.
Entonces, y ahí pues Jesús nos habla es en plural, nos habla a todos, no les está diciendo solo a los fariseos o a los apóstoles, sino les dice a todos que no está permitido respondiendo cuando Jesús les dijo, no habéis leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros sintieron hambre, pues él entró a la casa de Dios y tomaron los panes de la proposición. Se suponía que eso era delicado, pero él en esa cuestión de necesidad lo hizo. ¿Por qué? Porque sintieron esa hambre. Y pues cuando uno hace todas las intenciones por alguna necesidad o que uno a veces muchas veces se desprende de algo por otra persona, pues ahí uno está actuando bien porque lo está haciendo, no necesariamente porque es el día que sea, sino es porque sentí las ganas de hacer el servicio de una forma o de otra. Hice el servicio de tal manera que fue a tiempo, que no fue después de que, yo pude haber dado, pero no lo di, o no sé, muchas cosas que uno siente como ese apego, o que voy a ofrendar después, o que, bueno, que cuando tenga, no, es en el momento en que yo sienta la necesidad o que el Señor me diga, sí, délo, o hágalo, o dele un consejo, o dele un abrazo. Muchas veces alguien necesita un abrazo y no por miedo, por algo no lo hace porque me da miedo, o de pronto porque me da pena o porque me da vergüenza. Entonces, ahí eso es lo que yo entendí. Y bueno, mis hermanos, eso es todo lo que tenía para decirles y lo que el Señor me dijo hoy. Adelante, Normita. Amén. Gracias, Andreita. Muy buenos días para todos nuevamente. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Bueno, yo creo que el Evangelio nos queda bastante claro, ¿no? Y a través de las lecturas que hemos recorrido durante esta semana, nos queda ya clarísimo que Dios es el dueño, el amo y el Señor de todas las cosas. Eh, y pues aquí se nos da un ejemplo claro. Un sábado Jesús iba caminando por medio de un sembrado y sus discípulos arrancaban y comían espigas, frotándolas con las manos. Unos fariseos que estaban ahí chismoseando, eh, mirando para criticar, como ustedes lo dijeron, le preguntan o les dicen, ¿por qué hacéis en sábado lo que no está permitido? Recoger una cosecha o recoger unos granos. Ya sabemos que el problema de los fariseos era que ellos se fijaban en lo minúsculo, pero no se fijaban en lo realmente importante. Colaban el mosquito, pero se tragaban el camello. Lo hacían a conveniencia, ¿no? Tomaban la ley a conveniencia. Entonces, habían leyes muy importantes para Dios, como la justicia, la misericordia y la fidelidad, pero ellos valoraban más el diezmo de la menta, del anís y del comino. Respondió Jesús, les dijo, bueno, ¿no? Les cuenta la historia de David y que David entró en la casa de Dios con algunos de sus seguidores y tomó los panes que se ofrecían en el culto del Antiguo Testamento y que solo está permitido comer a los sacerdotes. Y les decía, es que el Hijo del Hombre, o sea, él, Jesús, es el Señor del sábado, el dueño del sábado, el amo del sábado. Bueno, al fin y al cabo es Jesús mismo el que creó todas las cosas, ¿no? Porque Jesús es Dios. ¿Y cómo unimos eso con la primera lectura? Parece que Pablo, como les he venido compartiendo estas semanas, estas 2 semanas, Pablo se encuentra con unos superapóstoles. Unos superapóstoles. ¿Por qué eran superapóstoles? ¿Por qué se creían superapóstoles? ¿Por qué se sentían superapóstoles? Porque tenían dones del Señor, como le dijimos desde el primer capítulo de Corintios. Ellos tenían dones, habían carismas, había música, había danza, había lenguas, había sanación, había liberación, había profecía, había interpretación de lenguas. Eso era impresionante.
Era una comunidad supremamente carismática y eso los había llevado a volverse orgullosos, los había llevado a volverse prepotentes, tal vez altivos. Eh, entonces, Pablo les dice, aprended de Apolo, ni siquiera se coloca él como ejemplo, y de mí a jugar limpio, y no os engriáis, no nos creamos demasiada cosa. Jugar limpio, aquí es delicado el tema porque, pues hombre, sabemos que la vida espiritual no es un juego, pero jugar limpio es como que el Señor Jesús nos enseñó que Él no vino a ser servido, sino a servir. El Señor Jesús vino a enseñarnos que nosotros no estamos llamados para ocupar los primeros puestos, sino los últimos. El Señor Jesús vino a enseñarnos que lo importante no es que aparezcamos nosotros, sino hacer el bien a los demás. Y parece que en la iglesia de Corinto, aún los dirigentes, los líderes, los miembros de esta comunidad no habían entendido eso. No habían entendido eso. Recordemos obviamente que la comunidad de Corinto nace obviamente después de que los apóstoles se extienden por el mundo para predicar el evangelio, entre estos Pablo. El mismo Pablo, ahorita lo va a decir, fue quien fue a predicar allí la palabra de Dios. Y bueno, entonces dice, no os engriáis el uno contra el otro. A ver, ¿quién te hace tan importante? ¿Tienes algo que no hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿a qué tanto orgullo? Como si nadie te lo hubiera dado. Ya tenéis todo lo que ansiabais. Ya sois ricos espiritualmente. Habéis conseguido un reino sin nosotros. O sea, ellos como que se les olvidó de dónde comenzaron. Se les olvidó de dónde vienen. Se les olvidó quién les enseñó. Se les olvidó quién los evangelizó. Se les olvidó quién los pastoreó, quién se desveló con ellos, quién los acompañó en los momentos difíciles. Y eso sucede hoy en día bastante, bastante, bastante. Vamos, sembramos grupos de oración, sembramos comunidades y de un momento a otro, aquellos que en algún momento fueron como nuestros hijos espirituales, porque nosotros los formamos, porque nosotros les enseñamos, porque nosotros los pastoreamos, terminan creyéndose dueños del rebaño, terminan creyéndose dueños de los dones, de los carismas, terminan creyendo más que quien los formó, les enseñó. Ya sois ricos, habéis conseguido un reino sin nosotros. ¿Qué más quisiera yo? Miren que San Pablo les sigue hablando con sarcasmo, les sigue hablando con ironía. ¿Qué más quisiera yo? Que ustedes hubieran conocido a Dios sin necesitar de nosotros. Así reinaríamos juntos. Por lo que veo, a nosotros, los apóstoles, Dios nos coloca los últimos, como condenados a muerte. De alguna manera sí, de alguna manera sí. Eh, nosotros sabemos que la gente, las personas dependen mucho de los títulos. Y en nuestras sociedades se depende mucho de la alcurnia, del estatus, del estrato. Y desafortunadamente eso ha llegado a contaminar nuestra iglesia también. Nosotros seguimos viendo la iglesia y la sociedad como una iglesia piramidal, en donde el que está arriba es el más importante y el que está abajo es el de menor valor. En una sociedad piramidal, el más importante es el presidente, los ministros, el Congreso, no sé, los militares, y abajo el pueblo, el vulgo, el pobre, en una sociedad piramidal.
Y eso ha contaminado nuestra iglesia. Y estoy hablando de mentalidad, estoy hablando de mentalidad. Estoy hablando de que así sea, mentalidad. Nuestra iglesia católica y en la iglesia en general, desafortunadamente esas jerarquías humanas han llegado a contaminar. Miren, yo creo en la jerarquía, pero creo en la jerarquía como un mecanismo de orden, del orden de Dios. Yo creo que Dios es Dios de orden, lo dice la palabra de Dios, Primera de Corintios, capítulo 14, verso 30. Dios es un Dios de orden. O sea que las jerarquías son necesarias, pero una cosa son las jerarquías y otra cosa es creer que la persona que está arriba es más importante. Si ese fuera el caso, en nuestra iglesia católica la jerarquía tendría que ser al revés. Porque en la iglesia católica el primero se tiene que hacer el último. El que cree ser más importante tiene que hacerse servidor de los demás. Si fuera así, ¿no? Si fuera una iglesia, una jerarquía piramidal. Pero lo cierto es que nuestra iglesia no es una iglesia, y nuestra fe, más exactamente, estoy hablando desde el punto de vista espiritual. Nuestra fe no es una fe piramidal ni jerárquica, sino más bien es una fe concéntrica, concéntrica. Cristo es el centro y todos los demás giramos alrededor de él. Entonces, el que quiera ser el primero, que se haga el último. El que quiera ser el más importante, que se haga el más pequeño. Pero esta comunidad de Corinto parece que no había recibido esas enseñanzas. Parece que o se les olvidó. Entonces Pablo dice acá, por lo que veo, a nosotros los apóstoles Dios nos coloca a los últimos. Sí, sí, si ese es el caso, sí. Estamos es para servir. Estamos es para ayudar a los demás, no para colocar títulos, no para ostentar títulos, no para vanagloriarnos. Como condenados a muerte, dados en espectáculo público para ángeles y hombres. Nosotros unos locos por Cristo. Entonces aquí está hablando de que parece que los habían criticado a los apóstoles, los estaban juzgando y todo lo demás. Y entonces Pablo está hablando con un punto de resentimiento, ¿no? Está hablando, pero aunque está hablando así como resentido, también está tratando de enseñarles y ubicarlos en su lugar, ayudarles a poner los pies en la tierra, porque parece que estaban muy elevaditos. Entonces dice, nosotros parecemos locos y ustedes parecen sensatos. Nosotros parecemos débiles y ustedes fuertes. Ustedes parecen célebres y nosotros despreciados. Hasta ahora pasamos hambre y sed y falta de ropa. Es decir, Pablo les está echando en cara, les está diciendo, vea, para evangelizarlos a ustedes, ustedes no se imaginan a lo que hemos tenido que renunciar. Ustedes no se imaginan todo lo que tenemos tenido que soltar. Hemos tenido que renunciar a un trabajo, hemos tenido que renunciar a una esposa, a unos hijos, a una mamá, a una familia, a un papá, a unos hermanos. Hemos tenido que renunciar a días de descanso. Hemos tenido que renunciar a muchas cosas. Hemos entregado demasiado. Nos hemos hecho pobres para poder alcanzarlos a ustedes. Parece que los de Corinto no valoran eso. Parece que los de Corinto se les olvidó y no reconocen todo lo que los apóstoles han hecho para alcanzarlos a ellos y ganar sus almas para Cristo. Y entonces dice, recibimos bofetadas, no tenemos domicilio, nos agotamos trabajando con nuestras propias manos. Recuerden que en otra parte Pablo dice, y nos cuenta la historia y en Hechos de los Apóstoles, que Pablo se dedicaba a hacer tiendas de campaña. Entonces Pablo, además de que predicaba, también trabajaba.
para ganarse su sustento y no ser una carga para los demás. Y así debería de ser siempre, aunque es muy difícil. Es demasiado difícil. ¿Por qué, mis hermanos? Lo que les contaba yo a ustedes algún día hablando de Apía y charlando yo con el padre Evelio, Luis Evelio. Hombre, en Apía creo que son más o menos 11.000 personas los que viven en Apía. Un solo sacerdote para 11.000 ovejas. ¿A qué horas va a tener tiempo de pastorearlas, visitarlas, aconsejarlas, orientarlas, bautizarlas, casarlas, hacerles la primera comunión, hacerles el entierro? Hombre, son 11.000 ovejas. De por sí el que le sirve al Señor no tiene a veces tiempo casi ni para sí mismo ni para su familia. Y los de Corinto no estaban agradeciendo eso, no estaban valorando eso. Nos insultan y les deseamos bendiciones. Nos persiguen y aguantamos. Nos calumnian y respondemos de buenos modos. Es decir, en lugar de ser agradecidos, se habían ido como que lanzan ristre contra los apóstoles, con críticas, con ataques, con persecuciones, con humillaciones, con ofensas, con maltratos. Nos calumnian y respondemos de buenos modos. Nos tratan como a la basura del mundo, el desecho de la humanidad, y así hasta el día de hoy. Alguien podría preguntar a estas alturas, ¿cómo a esa comunidad de Corinto Dios la sigue bendiciendo después de haber tratado tan mal a los apóstoles? Y es que se nos olvida por un momento lo que dice Romanos 11:29. Romanos 11:29 dice, pues lo que Dios da no lo quita, ni retira su llamamiento. Cuando Dios ha llamado a esa comunidad de Corinto, cuando Dios ha escogido esas almas, Dios, y cuando les ha dado dones y carismas en abundancia, no se los retira. Y discúlpenme que agregue aquí un tema. El mal, personificado por un ángel, Lucifer, a él tampoco se le quitaron sus dones. A él tampoco se le quitó lo que Dios le había dado. Y la gente no entiende eso. La gente piensa que como el mal le fue expulsado del cielo, entonces perdió los dones que tenía. No, no los ha perdido. Y por eso el mal también puede sanar hoy en día. Claro que sana, pero no sana para salvación, sino que sana para condenación. Y el mal por milagros, para ganar almas, pero no las gana para el cielo, las gana para el infierno. Y el mal puede predicar, claro que puede predicar, y hasta puede predicar la palabra de Dios, pero no la predica para la gloria de Dios, sino para la gloria suya. Y no la predica para que las almas se salven, sino para explotarlas, manipularlas, sacarles dinero, usarlas, contaminarlas, contagiarlas. Entonces, esta palabra nos tiene que ayudar a entender varias cosas. El tema del orgullo y la soberbia en el corazón de los que han sido llamados por Dios, sino que también está hablando de que no siempre los signos, las señales, los milagros y los prodigios son prueba o evidencia de la presencia de Dios o del actuar de Dios en la vida de una persona. No siempre, no siempre. No os escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros. O sea, no les digo esto para humillarlos o para hacerles poner la cara roja. Se lo digo porque quiero ayudarlos a corregir, porque quiero que cambien, porque quiero que no se pierdan. Es que a uno no lo salva tener dones. A uno no lo salva, no lo lleva a la salvación tener carismas. A uno no lo salva poder hacer signos, señales, milagros y prodigios. Tampoco me salva predicar el evangelio. Recuerden lo que dice Mateo 7:21.
No todos los que dicen Señor, Señor entrarán en el reino de los cielos. Aquel día me dirán, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre expulsamos demonios, en tu nombre predicamos el evangelio. Y el Señor dirá, no los conozco. Porque no se trata de los dones, se trata de los frutos. Yo sé que muchas personas confunden lo uno con lo otro. No se trata de los dones, se trata de los frutos. Porque os quiero como a hijos. Ahora que estáis en Cristo tendréis 1000 tutores, pero padres no tenéis muchos. Por medio del Evangelio soy yo quien os ha engendrado. El Evangelio fue la simiente. Y el portador de esa simiente fue Pablo en este caso. A mí me parece que es muy importante que nosotros aprendamos a valorar y a reconocer las personas que nos han traído a los pies del Señor Jesús. Hay gente que no reconoce eso. Hay gente muy altiva, soberbia y prepotente que no reconoce quién me predicó el Evangelio y no los valoran, no valoran a quien les predicó el Evangelio. Nosotros debemos de aprender a predicar y debemos de aprender a predicar, no, a valorar el servicio de quienes nos trajeron a los pies del Señor. Gracias, Andreita. Dios los bendiga. Terminemos con la oración. Gracias, Normita, Dios te pague. Bueno, a todos, gracias. Terminamos con orándole, dándole gracias al Señor por este espacio, por este compromiso, a todos los que sacan el tiempo para reunirse en esta hora, a todos los que están en la sala, muchas gracias. Y a ti, Papito Dios, te damos las gracias, la honra y el poder, Señor, por este momento. Gracias, Señor, por enseñarnos más, por aprender a que eres todo para nosotros, desde que, Señor, lo tenemos todo y no lo reconocemos, que eres tú quien nos lo da, Señor. Gracias, mi bendito Señor, y queremos eso, Señor, que reconozcamos que ante ti somos tus hijos y que eres tú nuestro Padre quien nos reprende, quien permite nuestros sufrimientos por algo cada vez mejor, mi Señor. Y bueno, Señor, te entregamos todo para que seas tú, Señor, perfeccionándonos más, ayudándonos más, regalándonos ese Santo Espíritu para que siempre Él nos guíe y que todo lo que tú nos regales, Señor, y nos vayas dando más con calidad cada uno de esos dones que tenemos, que sean para siempre el servicio tuyo y que la gloria sea siempre para ti, que no nos vanagloriemos por nada de eso, porque eso no es nuestro, sino es tuyo, Señor. También, Señor, te entregamos todo lo que tenemos y lo que somos. Ayúdanos a ser siempre desprendidos. Ayúdanos siempre a ser servidores con calidad, a respetar las jerarquías, a tener esa autoridad, Señor, que tú nos generas cada vez que te conectas con nosotros, Señor. Aprender a discernir eso y a ser oportunos en el servicio, a ser siempre, tener esos espacios contigo, Señor, de siempre pedirte esa, e- esa calidad de lo que hacemos y el compromiso más que todo contigo, que ese caminar sea siempre llevado de tu mano y dirigido siempre por ti, mi Señor. Siempre dirigido por ti, que no hagamos nada, que estemos solos, sino que siempre sea dirigido y sea acompañado por tu Santo Espíritu. Amén. Gracias, mi bendito Padre Celestial. Y como siempre, Señor, te alabamos y te bendecimos y te regalamos todo, Señor, para ti. Te entregamos todos nuestros casos difíciles en nuestra vida y a toda nuestra comunidad. Gracias, mi bendito Padre Celestial. Amén. A ti, mamita María, que estás con nosotros, también te veneramos y
te pedimos que nos acompañes en las oraciones, intercedas por todos nosotros, nuestros hogares de Fuentes de Misericordia, y especial también por nuestros líderes para que siempre estén con esos dones siempre llevados al servicio con tu autoridad y con tu compañía. Amén. Y gracias, mi bendito Señor. Y terminamos esta oración. Que el Señor nos bendiga y nos guarde y que Amén. siempre estemos protegidos y guiados por ti. Amén. En nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Ruega, Santa Madre de Dios, para que con la Ruega gracia por, del Espíritu Santo podamos, Señor, amarte, servirte, seguirte y así, Señor, regálanos un corazón lleno de amor, Padre, para poder dar esa luz a nuestros hermanos que aún no te conocen o a aquellos que te han conocido y a la mitad del camino te han dejado, Señor. Amén. amén. ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que entendamos y aceptemos en nuestra vida que todo viene de Dios. Amén. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, entonces gracias por participar. Los seguimos invitando a las ofrendas, a la generosidad de parte de todos ustedes para con nuestros grupos, para nuestra misión, porque sabemos que eso requiere siempre de recursos. Sin eso no nos podríamos, no podemos movilizarnos, no podemos hacer nada siempre de que no sea de, de la generosidad de todos ustedes. Los invitamos a donar al NECI 301-551-2161 a la cuenta de Milena Bermúdez. Todos estos recursos son para poder hacer cumplir la misión y llevar la evangelización a donde el Señor nos manda. También invitarlos a los grupos presenciales de la comunidad que son los lunes en Subia y Fusagasugá, los martes en el Ricaute, los miércoles en San Cristóbal, los jueves en Castilla, los viernes en Arbolizadora Alta y en Bosa, y los sábados en Norte. Ahí están las direcciones para que, por favor, cuando estemos por ahí cerca, a todas las personas que necesiten, que deseen y que quieran formarse y aprender más de esta bonita grupo de oración, de esta comunidad y de llevar a Jesús a todos los lados y conocerlo más de Él para vivir mucho mejor. Em, Llámenos y búsquenos en las direcciones que se encuentran ahí en el flash. Gracias, muchas gracias a todos por su tiempo y por este espacio que le han regalado al Señor. Muchas gracias a todos y un feliz día.